Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. Confirmen, Sí, jóvenes, si se profesor. aprecia. Muy bien. Bien, estuvimos trabajando en la última clase el tema de autenticación básica. Hemos avanzado parte ya del tema de lo que es autenticación básica. Nos faltaba completar algunas clases para terminar de implementar microservicios con autenticación básica. En la última clase nosotros estuvimos desarrollando lo que era la clase operador, en el cual habíamos definido algunos atributos. Me voy a ubicar en el proyecto para ir observando lo que hemos avanzado en la última clase. A ver, y necesito ingresen al último proyecto que estuvimos trabajando. Indican, por favor, cuando están en su proyecto. Ya, ya, profesor, ya estamos. Ya. Muy bien, muy bien. Un ratito, profesor, está cargando. Profesor, Ya. una consultita. En la Sí. última clase que hubo, no encuentro la grabación. No sé si se la colgado en algún sitio porque no encuentro la otra. Está la última grabación. A ver un momento para verificar. Ahí he compartido el vínculo. Ya, profesor, gracias. Ya, correcto. Profesor, aún no sube las notas, ¿verdad? No, no, todavía. Todavía falta todavía revisar algunos. Lo que pasa que he tenido algunos inconvenientes, pero ya el día de mañana estoy colgando calificaciones. Muy bien. ¿Me indican si están en el último proyecto para poder avanzar? A ver, en el último proyecto nosotros hemos avanzado por el lado del modelo. Habíamos trabajado la clase cliente. La clase cliente hemos definido los atributos, código de cliente, apellido, nombre, documento de identidad, la dirección,
fecha de registro. Esto en cuanto a cliente, había una tabla que era operador, perdón, operador era la tabla. La clase operador, hemos trabajado lo que es el código de usuario, el nick que viene a ser el sobrenombre. Por ejemplo, si digo el usuario admin, el usuario user01, qué nombre le voy a dar al usuario, su contraseña y el rol que va a desempeñar dentro del sistema, ¿no? ¿Qué rol le voy a dar al usuario? Si es un administrador, si es un operador, en fin. Estos eran los atributos que habíamos definido. Luego, por el lado de interfaz, habíamos establecido la interfaz de operador para lo que eran los procesos de tipo CRUD. Entonces, nosotros hemos avanzado aquí lo que es la interfaz operador, y para operaciones de tipo CRUD hemos heredado lo que es la interfaz JPA Repository. Aquí nosotros vamos a añadir un método que nos permita buscar por el nick del operador. Ya de aquí agregó el método. Después de la interfaz, hemos trabajado lo que es la clase servicio operador. En servicio operador, un método que liste todos los operadores. Tenemos un método para realizar una búsqueda por código. Tenemos otro método para guardar un operador, eliminar un operador. Tenemos lo que era actualización. Luego de la parte de servicio, hemos trabajado lo que era la parte de controlador. En controlador operador, hemos definido el patch, la ruta por el cual se realiza la petición, sea para listar todos los usuarios, si desea hacer la búsqueda de un usuario por código, si queremos guardar los datos de un nuevo operador y si queremos eliminar un operador por código, y la parte de actualización. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros habíamos avanzado en la última clase. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos en la interfaz operador. A ver, quiero que se ubiquen en esta clase interfaz operador. A ver, me indican si están en la interfaz y operador. Lo que voy a añadir es un método que realice la búsqueda por el nombre de usuario. Este método que voy a agregar lo voy a trabajar en una clase que se va a llamar detalle usuario. ¿Qué es lo que voy a establecer dentro de la interfaz? Voy a añadir un método. Vamos a aplicar la instrucción opcional para el control de datos nulos. El repositorio a utilizar es la clase usuario. En este caso, perdón, es la clase operador. Clase operador. Clase operador que se encuentra en el paquete modelo. El nombre del método. Este método sería la búsqueda por el nombre de usuario. Nosotros en la clase operador tenemos los atributos que son código de usuario y está el atributo nick
de usuario. El nick viene a ser el sobrenombre. El sobrenombre, cuando nosotros decimos si es admin, si es el user 01, si es el usuario Luis, el usuario Carlos, ese vendría a ser el nick, lo que llamamos el nombre de usuario. Entonces lo que voy a agregar es un método de búsqueda por el nick de usuario. Para realizar la búsqueda por nick de usuario a través del famoso fanby, le vamos a agregar que haga la búsqueda por el nick de usuario. Por el nick de usuario. A través del nick de usuario, ingresa una cadena que vendría a ser el sobrenombre del usuario. Entonces aquí estaría entrando el nick del usuario. Si es el usuario admin, si es el usuario user 01, si es el usuario user 02, en fin. Listo, entonces este método necesito lo agreguen a la interfaz de operador. En la interfaz operador adicionan esa línea. Me indican, por favor, cuando tengan el código. Ya lo tenemos, profe. Ya, listo. Vamos a guardar los cambios. Guardamos los cambios. Y ahora nos vamos a ubicar en el paquete de servicio. En el paquete de servicio, nosotros habíamos añadido una clase que era detalle usuario. En esta clase de detalle usuario es donde yo voy a usar este método, la búsqueda por el nick de usuario. Pero no solamente significa que la autenticación lo haga por el nombre. La autenticación se hace por el nombre y la contraseña. Repito, la autenticación del usuario se hace por el nombre y la contraseña. ¿Dónde voy a realizar esa autenticación? Esa autenticación se va a realizar a través de la clase que vamos a agregar en el paquete de configuración. Hay un paquete, perdón, seguridad. En el paquete seguridad hay un paquete que habíamos añadido con el nombre seguridad y dentro de ese paquete hemos añadido una clase que se llama configurar. Ahí en esa clase configurar es donde vamos a realizar la parte de autenticación. Entonces, después de haber agregado este método, cerramos el archivo de la interfaz operador y ahora nos vamos a ubicar en la clase detalle usuario. Detalle usuario. En esta clase detalle usuario, lo que yo voy a hacer es implementar los métodos que me ofrece la interfaz servicio detalle usuario. Hay una interfaz que se invoca, es una interfaz que ya tiene métodos definidos y lo que yo tengo que hacer es llamar a esa interfaz para programar la carga del usuario. Es decir, yo tengo que cargar el usuario desde una base de datos. Nosotros tenemos en MySQL una base de datos que es donde se ha creado la tabla operador. Entonces la idea es traer de la base de datos de la tabla operador el registro que nosotros vamos a usar para la autenticación. Nosotros nos tenemos que identificar a través de un registro que esté grabado en la tabla de operador.
Es decir, vamos a ir a nuestra base de datos. A ver, vamos a cargar el motor de base de datos. Voy a entrar al One Server. Y voy a cargar el servidor de base de datos. Vamos a entrar a lo que es la base de datos. Vamos a esperar un momento que cargue el One Server. Todavía está ahí. Está en proceso. Vamos a esperar que cambie a color verde para poder ingresar. Listo. Ya una vez que el icono está de color verde, ahora sí, entramos al motor de base de datos. Y ahí vamos a encontrar nuestra base de datos que se llama negocio. En la base de datos negocio se añadió en la última clase la tabla operador. Iniciamos sesión. A ver, esperamos un momento que cargue. Y en la base de datos negocio está la tabla operador. En la tabla operador nosotros hemos añadido dos registros. El usuario admin con la clave del 1 al 6. Ya luego vamos a ver cómo encriptar esta contraseña para que no se vea a simple vista. Tenemos el usuario 1, la contraseña del 1 al 8. El primero tiene el rol de administrador y el segundo tiene el rol de operador. Entonces la idea es buscar el nick de usuario. Hay que buscarlo en esta tabla y tener en cuenta la contraseña. Y con esos dos datos, nosotros nos vamos a autenticar. Una vez que se hace la verificación por el lado del servidor, verifica si el registro existe, entonces le tiene que dar pase para consumir un recurso. Entonces, ¿dónde voy a realizar la programación para que haga la carga del registro? Para que haga la carga del registro, es justamente en esta clase donde vamos a colocar el código. Para poder programar la carga del registro, le vamos a decir que vamos a implementar métodos. Aquí le vamos a decir, necesito implementar el método que se encuentra en qué interfaz. Tenemos lo que es la interfaz de servicio detalle usuario. Para llegar a servicio detalle usuario, como está en inglés, si no nos acordamos, por ejemplo, ahí, si yo no me acuerdo, coloco user de control barra espaciadora y aquí me muestra varias opciones. ¿Cuál de estas opciones es? Es la opción servicio detalle usuario. Buscamos servicio detalle usuario. Lo que pasa es que acá está en inglés, está conjugando tres palabras. Dice servicio de detalles usuario. Este es la interfaz que tiene el método de carga. Entonces voy a usar esta interfaz porque esa es la interfaz que tiene el método de carga. Muy bien. Cuando nosotros hacemos uso de esta interfaz, le estoy diciendo que vamos a implementar el método de carga que trae esta interfaz. Cuando ustedes colocan este código, les va a mostrar a la mano izquierda un foquito ahí de color amarillo con un puntito rojo. Ahí hacemos un clic y me dice que tengo que adicionar los métodos que están implementados
en servicio detalle usuario. Hacemos clic en detalle usuario. Cuando ustedes hacen clic, les muestra esta opción. Dice adicionar métodos. Vamos a adicionar los métodos que se encuentran implementados en la interfaz servicio detalle usuario. Entonces hago clic en la primera opción y al hacer clic en esa primera opción me muestra el método de carga del registro de usuario. Aquí es donde yo tengo que colocar el código para que me pueda cargar el registro del usuario que deseo autenticar. Entonces, aquí es donde ya nosotros programamos para que se pueda dar la carga del usuario. Entonces, cuando nosotros ya trabajamos con base de datos, lo ideal es hacer la identificación del usuario y la contraseña de una tabla donde ya nosotros tenemos registrado los usuarios. Entonces, al momento que hemos invocado este método para implementarlo, vamos a darle la autorización para que use el método que hemos añadido en la interfaz de usuario. ¿Y cómo le doy la autorización para que use los métodos de la interfaz usuario? Añado la palabra AutoWirect, la anotación AutoWirect, y le digo autoriza el uso de la interfaz usuario. Colocamos una variable. Vamos a ubicarnos al final de iUsuario, control barra espaciadora, para indicarles dónde está la interfaz, ¿no? Perdón, interfaz operador le hemos llamado. Vamos a cambiarle aquí interfaz operador. Interfaz operador, y acá le voy a poner interfaz open. Interfaz operador que se encuentra en el paquete interfaz. Muy bien. A ver, acá nosotros le hemos llamado interfaz operador y operador. El AutoWire de Spring Framework para indicarle en este caso, la autorización de uso de los métodos que están definidos en la interfaz de operador. Entonces, esta clase vendría a ser una clase de servicio. Para que no nos salga este error en la autorización, hay que añadirle la anotación de servicio. Le añadimos la anotación de servicio. Anotación de servicio. Y aquí nos pide que retornemos un valor que sea de la clase detalle usuario. Entonces, una vez que ya le hemos especificado, hemos indicado que lo que voy a hacer uso es el método que está dentro del iOperador. Vamos ahora, pero esta autorización que no esté dentro del método de carga del usuario. Hay que hacerlo afuera esto. A ver, vamos a cortarlo de aquí y lo tenemos que hacer fuera del método. Fuera del método. Fuera del método porque puede ser una variable que lo utilice en más de un método, ¿no? Aquí dentro del método no, tiene que ir dentro de la clase. Después del nombre de la clase, ahí es donde autorizamos el uso de los métodos de la interfaz operador. Muy bien. Entonces, nosotros en la interfaz operador hemos añadido el método de búsqueda por el nick de usuario. Al momento que hemos añadido el método de la interfaz servicio detalle usuario, esta interfaz
trae el método de carga del usuario, de la carga del usuario. Para que se dé la carga del usuario, lo que voy a hacer es hacer la búsqueda por el nick de usuario. ¿Cómo hago la búsqueda por el nick de usuario? Le digo, necesito controlar datos nulos, donde voy a utilizar como repositorio la clase operador. Clase operador. ¿Qué es lo que necesito buscar? Necesito el registro de operador, pero hay que buscarlo en la interfaz de operador. Hacemos la búsqueda por el nick de usuario, por el nick de usuario. A través del nick de usuario enviamos el nombre de usuario para comprobar si es que el registro de usuario está figurando dentro de la base de datos. Al momento que hacemos esa búsqueda, preguntamos si es que el registro está presente dentro del repositorio. Si está presente dentro del repositorio, vamos a desencadenar aquí una serie de instrucciones. Y en el caso de que no exista, se puede dar el caso que sea un usuario que no figure en nuestra tabla de operador. Si no figura, entonces, ¿qué es lo que va a retornar? Le digo que instancie un caso excepcional que muestre un mensaje por consola que el usuario no existe. Para que devuelva ese mensaje en consola, le voy a añadir en esta parte, en la parte de arriba, donde hago la carga del registro de usuario por el nick. Aquí se está manejando lo que es la parte de casos excepcionales. Un caso excepcional es cuando enviamos un nombre y un usuario, un nombre de usuario y una contraseña que no está figurando en la clase operador. Al no figurar en la clase operador, acá le voy a decir, vamos a crear una instancia de tal manera que arroje una notificación, donde esa notificación la voy a mostrar en consola cuando el nombre de usuario no se encuentre. A ver, username, y elijo not found, caso excepcional. Caso excepcional si no se encuentra el nombre de usuario. Si no encontramos el nombre de usuario, simplemente que mande un mensaje por consola que usuario no existe. Usuario no existe. Muy bien, entonces el caso excepcional sería cuando estoy buscando un nick de usuario que no está figurando dentro de mi tabla de operador. Entonces, si yo estoy buscando un nombre que no existe, va a salir en consola que el usuario no existe. Y en el caso de que exista, en el caso de que esté presente el registro, yo tengo que compilar el nombre de usuario y la contraseña. Recuerden que para poder hacer la autenticación, no solamente basta con indicarle solamente el nombre, sino que también tendría que verificar la contraseña. Entonces lo que voy a hacer es en un objeto leer los datos del usuario. Voy a cargar los datos del usuario del que se ha buscado en la tabla. Si por ejemplo voy a ingresar con el usuario admin y una contraseña, lo busca y una vez que lo encuentra, ese registro lo voy a colocar en un objeto.
en un objeto de la clase operador. Entonces creo un objeto de la clase operador donde yo voy a guardar en esa variable los datos del registro de usuario. Una vez que ya tengo los datos del registro de usuario, ¿qué es lo que va a retornar? Lo que va a retornar es la compilación de los datos de usuario. ¿Cómo compilo en este caso, los datos de usuario? Usamos la clase user, user. Y le digo compilar. Compila datos de usuario. ¿Qué es lo que va a compilar? Lo que va a compilar es el nombre de usuario, donde el nombre entra a través del username, o también, como he hecho la búsqueda, también puedo tomarlo a través del objeto, cualquiera de los dos. Le puedo decir username, o si no también del objeto donde tengo los datos y le digo que lea, que es lo que va a leer, el nick de usuario. Nick de usuario. Entonces ya tengo compilado el nombre de usuario. ¿Qué más necesito tener en cuenta en la compilación? También necesito leer la contraseña de usuario, pero esa contraseña que esté encriptado, que esté cifrado. ¿Por qué necesito que las contraseñas al momento que se compila el registro se encripten? Porque cuando nosotros trabajamos con componente de servicio, cuando estamos trabajando con software a nivel ya de red, por ejemplo, no solamente realiza una persona la petición. Si el componente de servicio está en marcha, van a haber varios usuarios que quieran consumir recursos. Entonces, como son varios usuarios los que van a consumir recursos, se tiene que las contraseñas cifrarlas, porque si hay un hacker que está tratando de leer las tramas, lo que está pasando por la red, si yo no lo cifro, automáticamente puede coger la contraseña. Entonces, como son tramas que pasan por la red y esas tramas se pueden leer a nivel de Linux, en Linux, por ejemplo, los que han usado la versión de CentOS, existe unos paquetes que se pueden correr en consola y yo puedo leer las tramas de lo que está pasando en una red. Puedo leer la información, las líneas de los HTTPs, la lectura de las direcciones que se están consumiendo y ver lo que está pasando en cada una de esas de esos componentes, ¿no? Y ahí se hacen lectura de tramas. Cuando no está cifrada la contraseña, se va a ver la contraseña a simple vista. Entonces lo que yo quiero es que no se vea esa contraseña que vamos a compilar. Para que no se vea esa contraseña, aquí lo que yo necesito es aplicar procesos de encriptación. El proceso de encriptación significa que una cadena, la cadena, por ejemplo, vamos a suponer que la contraseña es del 1 al 6, que no se lea tal como está, ¿no? Del 1 al 6, sino que se disfrace esa cadena por otra cadena. Y ahí estamos haciendo el proceso de encriptación. Entonces, aquí tenemos en cuenta lo que es el password, la contraseña, pero esa contraseña tiene que ir cifrado. O sea, si yo lo leo de esta manera, por ejemplo, si yo hago la lectura del password, lo hago de esta manera, no tendría ninguna codificación. Al no cifrarlo,
Cuando se lea esta trama, se va a ver la contraseña. Entonces, para yo poder ocultar esta contraseña, necesito codificarlo. Entonces, para poder codificar, voy a crear acá un método más abajo. Ya voy a hacer aquí un alto. Voy a ir más hacia abajo. Y antes de la última llave, voy a crear un método para encriptar una contraseña. Para poder cifrar una contraseña, cuando trabajamos lo que son métodos de servicio, usamos el llamado tarea. O si no, también cuando estamos trabajando una clase de tipo configuración. ¿Qué tarea necesito agregar para este método? Necesito una tarea que permita cifrar una contraseña. Entonces, para cifrar una contraseña, aquí antes de la última llave, creo una tarea usando la notación bin, que en español significa tarea. ¿Qué tarea quiero agregar al método que trae la interfaz servicio detalle usuario? Lo que yo necesito agregar es un método que permita cifrar la contraseña. Para cifrar la contraseña, vamos a usar un método de encriptación. El método de encriptación se va a llamar bcrypt password encoder. Codificar contraseñas con el método bcrypt. Bcrypt es un paquete que se emplea para cifrar contraseñas. Este es el que voy a usar. Necesito cifrar la contraseña. Entonces voy a usar este método, esta clase, perdón, voy a usar esta clase y al método le tengo que colocar un nombre. Le voy a colocar como nombre codifica. El método se va a llamar codifica, es de la clase bcrypt password encoder. Este sería la clase. Y este método, ¿cuál va a ser su tarea? Cifrar una contraseña. Lo que tiene que retornar es una instancia del proceso de codificación. Le digo, vamos a cifrar una cadena a través de este método. Entonces, este método, ¿cuál va a ser su objetivo? Su objetivo va a ser cifrar las contraseñas. Lo vamos si nuestra contraseña es del 1 al 6, lo que yo quiero es cambiarlo por otra cadena. O sea, que se disfrace esa cadena. Como ya tengo aquí el método, este método ya lo puedo jalar al momento de compilar la contraseña de usuario. Primero compilamos el nombre de usuario, luego compilamos la contraseña y al momento en que compilamos la contraseña, aquí es donde vamos a codificarlo. ¿Cómo hago para codificarlo? Llamo al método codifica y le digo que lo que voy a hacer es cifrar. ¿Qué voy a cifrar? Voy a cifrar el password de usuario. El password de usuario. Esto es lo que voy a cifrar. El password de usuario. Muy bien. Cerramos paréntesis. Pasamos a la siguiente línea. Estamos compilando nombre de usuario y estoy compilando la contraseña. ¿Por qué necesito compilar nombre de usuario y contraseña? Porque yo puedo tener de repente un nombre de usuario y tengo que tener en cuenta también su contraseña. Los dos datos se tienen que compilar. Se tiene que compilar tanto el nombre de usuario como la contraseña, no solamente el nombre.
Y también el otro dato que voy a compilar es el rol que va a desempeñar el usuario. Vamos a agregarle la compilación del rol de usuario. El rol, ¿de dónde lo voy a jalar? Del objeto, y hago la lectura que tiene el dato del rol. Si es administrador, si es operador, y procedemos con la compilación. Para compilar usamos el método boil. Le digo compila los datos del usuario teniendo en cuenta el nombre, la contraseña y el rol. Esos son los datos que se deben compilar del registro de usuario. Entonces ya tenemos listo nuestro método de carga de usuario. Cada vez que me identifique, si yo me identifico con admin y una contraseña, verifica si el registro está presente dentro del repositorio. Si está presente dentro del repositorio, crea un objeto donde a través de ese objeto vamos a leer el nombre de usuario, vamos a leer su contraseña y vamos a leer el rol. ¿Para qué me sirven esos tres datos de la variable objeto? Para poder compilar el registro de usuario. Al momento que compilamos el registro de usuario, con esto ya tendría la carga del registro de usuario. Con esto ya tendríamos la carga del registro y ya no tendríamos la necesidad de poner directamente el nombre de usuario y la contraseña en memoria. Lo que yo he visto en algunos programadores que a veces hacen uso de la interfaz detalle servicio usuario, pero se olvidan de programar este método. Cuando no programan este método, no les va a cargar el registro de la tabla de operadores. Si su tabla es usuarios, no va a cargar el registro de la tabla de usuarios. En este caso, nuestra tabla le hemos llamado operador. Entonces, si yo no implemento este método de la clase servicio de detalle usuario, si yo no implementara esta clase, entonces no va a cargar el registro de usuario. Y esto es lo que a veces hay algunos que les falta hacer esto. A veces hay comentarios en los foros donde muchas veces preguntan el por qué no se carga el registro de usuario si tienen en su tabla de usuario ya todos los registros. A veces no lo carga porque se olvidan de programar la carga del usuario por el nombre o lo que llamamos el NEC. Pero como les decía, no solamente basta tener en cuenta el nombre de usuario, hay que compilar los datos del registro. Compilar significa que cuando un usuario se autentique, tiene que tener en cuenta el nombre de usuario y la contraseña. Nombre de usuario y contraseña. Muy bien, entonces, este método que me permite cargar el registro de usuario, ya lo tenemos programado. Una vez que ya hemos terminado esta clase que es detalle usuario, ahora ya vamos a continuar con la parte de seguridad. Con la parte de seguridad. Hay una clase en el paquete de seguridad que se llama configurar y es ahí donde nosotros vamos a establecer los permisos. Profe, Muy disculpe, ¿puede bien. pasar ese código, por Sí, favor? sí, no hay problema. A ver, voy a copiar todo este código y se lo voy a compartir ahí por el chat. Ya, este código pertenece a la clase detalle usuario. A ver, voy a copiarlo y se lo voy a pasar ahí por el chat. A ver, un momento. Clase detalle usuario. Ahí se los estoy compartiendo. Esta clase que he desarrollado en esta parte es bastante útil, no solamente en lo que es autenticación básica, también lo pueden usar
en aplicaciones basadas en tokens, donde yo tengo una tabla de usuarios y sobre esa tabla yo necesito buscar un usuario para poderle otorgar el código, un código que es proporcionado por el servidor. El código viene a ser el token, ¿no? Pero ya eso lo vamos a ver más adelante cuando cambiemos a lo que es seguridad basado en token. Lo que estoy haciendo aquí es una seguridad de autenticación básica. Muy bien, entonces me indican cuando tengan la clase detalle usuario para programar la clase configurar. Ya nos falta solamente la clase configurar y de ahí ya hacemos las pruebas para ver cómo funciona nuestra aplicación. Muy bien, entonces guardamos todos los cambios, cerramos esta clase. A ver, vamos a mirar por el chat. Me indican cuando tengan la clase detalle usuario para comenzar a programar en el paquete seguridad. Ustedes tienen un paquete que se llama seguridad y dentro de ese paquete seguridad está la clase configurar. Esta es la clase que vamos a programar. La clase configurar. Aquí en esta clase es donde voy a definir los permisos. Aquí es donde vamos a definir los permisos. A ver, miremos por el lado del chat. A ver, me indican por favor si ya tienen la clase detalle usuario para programar lo que está en el paquete configuración. Ya, muy bien. Sí, sí, te escucho. La clase configurar, ¿en qué paquete está? Está en el paquete seguridad. En la última clase habíamos creado un paquete que se llama seguridad y dentro del paquete seguridad está la clase configurar. Esta clase configurar se tiene que comportar como una clase que se va a emplear para configuración, que es lo que voy a configurar. Voy a habilitar la seguridad para componentes de servicios web. Estas dos anotaciones tienen que estar. Configurar, ¿qué voy a configurar? Habilitar los procesos de seguridad para componentes de servicios web. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a programar dentro de esta clase? Dentro de esa clase, lo que yo voy a establecer son los permisos. Primero, le voy a decir que autorice el uso de la interfaz servicio detalle usuario, que es la que donde nosotros hemos programado la carga del registro de usuario por el NIC. Es decir, aquí en detalle usuario, nosotros hemos implementado el método de carga del usuario por el NIC, ¿correcto? Entonces ya lo hemos implementado. ¿Qué he implementado? ¿El método de quién? De la interfaz servicio detalle usuario, de esa interfaz. Entonces lo que yo voy a hacer acá es hacer uso de esa interfaz. Entonces, para hacer uso de esa interfaz, ¿qué es lo que le digo? Que autorice el uso de la interfaz servicio detalle usuario. Entonces, acá le voy a decir, vamos a darle la autorización para que pueda usar la interfaz
servicio, detalle, usuario. ¿Cómo llamo a esa interfaz? Simplemente colocamos use, el user, detalle, vamos a buscar servicio, detalles, usuario. Le digo, autoriza el uso de esa interfaz. Nombre de la variable le voy a llamar det in use, detalle usuario, det in use. Muy bien. Con esta variable det in use, yo voy a poder usar el método que hemos implementado en detalle usuario. Acuérdense, en la capa de servicio, en detalle usuario, hemos implementado la carga del registro de usuario por el NE. Entonces, con esa variable, yo voy a poder jalar a ese método que hemos implementado en detalle usuario. Muy bien. Entonces, ya tengo la variable. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a tener también que usar los procesos de cifrar las contraseñas. Para cifrar las contraseñas, para no estar creando un método como lo hice anteriormente, que había creado el método de cifrado, había un método que le había denominado en detalle usuario, acuérdense, había un método al final que le había llamado codifica. Este es para cifrar la contraseña. Para no estar creando un método, también lo podemos hacer de forma directa. En una forma directa, yo tendría que decirle, autoriza el uso para cifrar contraseñas, así como autorizo el uso para usar los métodos de servicio de detalle usuario. Acá también le digo, autoriza el uso para poder cifrar contraseñas y jalo el paquete de encriptación. Jalamos el paquete de encriptación para cifrar contraseñas. Le voy a poner el nombre de una variable. Entonces ya tengo dos variables. Una variable que va a mirar al método de detalle usuario y otra variable que voy a usar para cifrar contraseñas. Listo, ya tengo las dos variables y ahora ya vienen las tareas. ¿Qué tareas necesito definir para configurar al momento que ejecuto mi aplicación? ¿Qué debo configurar? Primero voy a crear una tarea para llamar al administrador de autenticación. Tengo que llamar al administrador de autenticación. Entonces le digo, vamos a definir una tarea y a través de esa tarea vamos a tener en cuenta el administrador de autenticación. Como no me acuerdo cómo se escribe, coloco simplemente auténtica. Tengo que llamar al administrador de autenticación. Buscamos, porque realmente no me acuerdo qué nombre tenía. Aquí está. Dice administrador de autenticación. Aquí está conjugando dos palabras, ¿no? Administrador de autenticación. Entonces, creo un método para invocar al administrador de autenticación. ¿Qué nombre le voy a colocar? Por ejemplo, le voy a decir auténtica. Auténtica. Para poder trabajar la parte de autenticación, lo que estoy haciendo aquí es tener en cuenta el administrador de autenticación. Y esa autenticación lo voy a usar para realizar la configuración. Entonces aquí tiene que entrar una variable que indique la configuración de la autenticación. Aquí debe entrar, repito, una variable
que identifique la configuración de la autenticación. ¿Cuál es esa clase? Le digo autenticación, como no me acuerdo, control barra espaciadora, y busco configurar autenticación. Configurar autenticación. Vamos a buscar. Configurar autenticación. Esta es la clase. Clase configurar autenticación. Y coloco una variable, cualquier variable. Colocamos cualquier variable. Muy bien. Al momento que nosotros configuramos, en el caso de una clase que es de tipo configuración, siempre en algunos casos se desencadenan casos excepcionales. Un caso excepcional que, por ejemplo, que los datos de usuario no existen en la tabla, ¿no? Un caso excepcional que de repente pueda generar un problema si exactamente no ubica el administrador de autenticación. O sea, ¿en qué consiste el administrador de autenticación? El administrador de autenticación es un entorno donde se presentan una serie de validaciones que provienen de diferentes ordenadores. Llega el nombre y contraseña de una estación, de otra estación llega un nombre y contraseña. Entonces se tiene que ir administrando a los usuarios que se están autenticando. Autenticado ya este otro usuario no se autentica porque no cumple con los datos del registro. El siguiente se autenticó, lo autenticamos y así se va generando un entorno. Ahí, se tiene que generar ahí un administrador que vaya viendo qué registros de usuarios se están autenticando. Entonces, lo que tiene que retornar esta clase va a devolver de la configuración de autenticación la lectura del administrador de autenticación. Que haga una lectura del administrador de autenticación. Ahora, aquí se está presentando un error. A ver, un momento para ver por qué razón es este error. A ver, voy a hacer clic. Siempre cuando le suceda esto, vean ahí el foquito amarillo, si es un foquito rojo, ahí hacerle un clic y leer lo que dice ahí, ¿no? Me dice que tenemos que importar anotación bin que ya hemos importado, pero dice del Spring Framework, la anotación de Spring Framework. O sea, este sería para el bin, control barra espaciadora, y le digo añade el Spring Framework, anotación de contexto para Spring Framework. Muy bien. Ya hemos solucionado ese error. ¿Se acuerdan que aquí salía un foquito con ahí una aspa? Entonces ya solucionamos ese error. Para poder trabajar con esta anotación, hay que importar en la parte de arriba esa anotación que salía anteriormente, ¿no? Que es una anotación para Spring Framework. Ahora vamos a ver por qué me está dando este otro error. Miramos ahí el foquito amarillo. Dice que tengo que manejar los casos excepcionales. ¿Y cómo hago para manejar casos excepcionales? Al final del nombre del método que se llama autentica, entra un parámetro y antes de la llave, ahí es donde le vamos a decir que vamos a tener un control en casos excepcionales. Usamos la palabra throws. A través de los famosos hilos vamos a trabajar
casos excepcionales. Y con esto ya tiene que desaparecer ese error. A ver, vamos a guardar los cambios. Miramos al lado izquierdo y ya no nos da el error. Ya no nos da el error. Entonces, debemos añadir esta parte de sección. ¿Correcto? Si es que se presentara algún error en el administrador de autenticación, simplemente no va a truncar nuestra aplicación, porque si no agrego esto, cuando yo ejecute me va a dar un error ahí. O sea, me está exigiendo que trabaje este control de excepciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hace esta primera tarea? Tener en cuenta el administrador de autenticación para proceder con la parte de la configuración. La configuración es el parámetro que está de entrada a este método. Y una vez que ingresa, lo que hago es leer la configuración que estamos estableciendo para autenticar a los usuarios. Para autenticar a los usuarios. Muy bien. Entonces, tenemos ahí una primera tarea. Vamos a ir a la segunda tarea. La segunda tarea, ¿en qué va a consistir? La segunda tarea consiste en cargar el registro de la base de datos y también indicarle cuáles son las rutas que podemos acceder. ¿Cuáles son las rutas que nosotros vamos a acceder? Entonces, creamos otra tarea, otro BIMS. Al crear esta tarea, le vamos a decir, a través de un método público, vamos a realizar la filtración de los patch, cuáles son las rutas que vamos a autorizar a los usuarios y cómo es que se va a compilar el registro de usuario. ¿Y cómo logra hacer eso? A través de filtraciones de seguridad. Hay un tipo de filtración que le llamamos el famoso filter chain. Hay un filter chain, así se le llama. Es un tipo de filtración que tiene que ver con la parte de seguridad. En ese filtro establecemos las rutas que quiero que accedan los usuarios que se van a autenticar. Si hay un usuario que presenta datos que no figuran en la tabla, no va a poder consumir el recurso. Entonces, aquí colocamos seguridad, vamos a buscar filtro de seguridad. Filtro viene de la palabra filter, security filter, filter chain. Este es el filtrado que les estoy mencionando, que me va a permitir poder especificar cuáles son las rutas que voy a establecer para que los usuarios puedan consumir. Es decir, después de que valida al usuario, qué rutas puede consumir ese usuario, dependiendo de su rol, porque nosotros tenemos lo que es rol administrador y tenemos lo que es el rol operador. Voy a colocarle el nombre al método, le voy a llamar configura, método configura. ¿Qué voy a configurar aquí? Las rutas de acceso y la carga de los usuarios. Utilizo un protocolo de seguridad. Nuestro protocolo de seguridad vendría a ser el parámetro de entrada, el famoso HTTP, seguridad HTTP. Buscamos el HTTP security. Vamos a buscar aquí. Aquí está.
usar protocolo de seguridad, HTTP, protocolo de seguridad. Luego viene una variable, puedo colocar aquí cualquier variable, por ejemplo, le voy a colocar la variable HTTP. Y como es una clase de configuración, se pueden desencadenar casos excepcionales. Así como lo hice en la clase anterior, esto lo voy a copiar y también en este otro método lo tengo que usar. Lo tengo que usar. Listo. Grabo los cambios. Dentro del método configura, vamos ahora a ver lo que es la compilación del registro de usuario. Después de hacer eso, vamos primero a compilar el administrador de autenticación. Vamos a compilar el administrador de autenticación. ¿Cómo hago para compilar el administrador de autenticación? Le digo, vamos a llamar al método builder para poder compilar el administrador de autenticación. Coloco una variable, autenticar, compilar el administrador de autenticación. Usamos el protocolo de seguridad, el HTTP, y le digo que los objetos sean compartidos. ¿Por qué es que aquí necesito manejar datos compartidos? Porque cuando se trabaja con componentes de servicio, estamos diciendo que ese componente va a ser accedido por varios usuarios. No solamente un usuario que está en una red, ¿no? Son varios usuarios. Varios usuarios pueden realizar consultas, puede un usuario estar ingresando un registro, el otro usuario puede estar eh, haciendo una lectura por algún tipo de filtros. Entonces trabajamos lo que es objetos compartidos. Y es aquí donde vamos en esta parte, donde compilamos el administrador de autenticación. Entonces, para compilar el administrador de autenticación, luego nuevamente uso el compilador de administrador de autenticación y le digo que haga uso de esa clase. Muy bien, entonces con la variable que voy a compilar el administrador de autenticación, voy a poder cargar el registro de usuario. Entonces, como esta variable es para nosotros el compilador del administrador de autenticación, entonces con esa variable yo necesito tener en cuenta los registros que se encuentran en la tabla de operador. Hago uso de esa variable y le digo, vamos a usar la interfaz de servicio detalle usuario. Y le digo que a través de ese método, la variable con la que voy a cargar los usuarios vendría a ser el DECUSE. Acuérdense, DECUSE es la variable de servicio detalle usuario. Entonces hago uso de esa variable y le digo que cifre en el registro de usuario, que cifre la contraseña. Para cifrar la contraseña, vamos a emplear un codificador de contraseña. Le digo, vas a cifrar la contraseña
¿A través de qué variable? La variable que nosotros habíamos declarado al principio era la variable BC, que era la variable con la cual vamos a cifrar las contraseñas. Entonces, aquí le estoy diciendo, vas a llamar al registro de detalle usuario, dependiendo de la carga del usuario, y su contraseña que esté cifrado, para evitar que algún hacker pueda extraer de la trama la contraseña. Listo, entonces tengo en cuenta lo que es el registro de detalle usuario y lo llevamos al administrador de autenticación. Entonces, como ya lo hemos compilado, ahora a través del administrador de autenticación le vamos a decir, ¿qué es lo que le voy a decir? Que ejecute, que compile los registros de usuario dentro de ese administrador. ¿Cómo hago para compilar? Hago uso de la variable abet. Esta variable es la que voy a utilizar para la compilación de los registros de la tabla operador. Muy bien. Entonces, con esto ya hemos compilado el registro del operador. Si tengo dos operadores, uno es el administrador y el otro es el operador, aquí ya tengo en este administrador de autenticación, ya tengo los registros de los usuarios que van a poder consumir componentes de servicio. Si yo tengo al usuario admin y tengo al usuario user01, esos dos usuarios ya están dentro del administrador de autenticación. Entonces, ¿y a través de qué formulario se van a autenticar? Cuando nosotros usamos Postman, hay un formulario donde enviamos el nombre de usuario y la contraseña. Para hacer uso de ese formulario, a ver, por ejemplo, acá en Postman, a ver, voy a ir a Postman para que vean el formulario que uso, donde coloco el nombre de usuario y la contraseña. A ver, voy a cargar el Postman. A ver, voy a dejarlo ahí mientras carga. Profe, ese código Es- pásalo por acá. Ya, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Lo que hace es tomar los registros de la tabla operador y llevarlo a un administrador de autenticaciones. Cuando ya tengo los registros dentro del administrador de autenticación, ahora ya va a poder saber el sistema que los que se pueden autenticar va a ser el usuario admin y va a ser el usuario user01, ¿no? A ver, ¿qué usuarios tenemos? Tenemos admin y user01. Estos ya van a estar dentro del administrador de autenticación. Si entra un usuario que no tenga ese nombre y no tenga la misma contraseña, no lo va a autenticar. Simplemente lo va a rechazar. Si entra admin con esa clave, sí le va a dar pase. ¿Por qué le va a dar pase? Porque ya está dentro del administrador de autenticación. Si no estuvieran los registros dentro del administrador de autenticación, entonces no va a poder consumir el recurso. ¿Y cómo va a presentarse los datos del usuario? Esos datos lo presentamos a través de, por ejemplo, de Postman. Aquí en Postman, cuando yo le diga lo siguiente, ¿no? A ver, voy a abrir una ficha nueva y aquí dice autorización. Hay una ficha que dice autorización y le digo, ¿cómo voy a enviar los datos? Lo voy a enviar a través de un formulario.
un formulario básico de autenticación. En ese formulario básico de autenticación, yo voy a mandar estos datos: el nombre de usuario y la contraseña. Aquí yo es donde yo le voy a decir nombre de usuario admin y le digo del 1 al 6. Si es el usuario user01, le digo user01 y su contraseña. Este es el formulario, ¿correcto? Entonces, ese formulario, a través de ese formulario, es donde van a llegar los datos del usuario. ¿Y cómo hago aquí para leer esos datos de formulario? Aquí es donde justamente le vamos a indicar que utilice el formulario básico para poder realizar el proceso de autenticación. Le digo, a través de la variable HTTP que está como parámetro de entrada. Acuérdense el parámetro de entrada. Nosotros, para poder realizar la comunicación, usamos el protocolo HTTP. A través del HTTP le voy a decir que va a usar el formulario de autenticación básica. Le digo, haz uso del formulario de autenticación básica. ¿Para qué voy a usar ese formulario? Para que pueda enviar su nombre y su contraseña. ¿Y qué es lo que va a devolver el HTTP? Cuando se autentique, aquí es donde yo le voy a decir cuáles son las rutas por las cuales pueden tener acceso los usuarios que se están autenticando. ¿Es el usuario admin el que se está autenticando? Muy bien. Entonces, ¿qué rutas vas a tener acceso? Primero, lo que yo voy a hacer es desactivar los permisos. Para desactivar los permisos, primero hay que desactivar todo tipo de certificación, y para desactivar todo tipo de certificación usamos el método CSRF. Con esto yo voy a desactivar todo tipo de credencial de seguridad. Aquí colocamos una variable. Vamos a colocar una variable. Voy a colocar este mismo nombre, ¿ya? Pero puede ser también otra variable, ¿correcto? O simplemente le digo CS y creo un puntero. Creo un puntero aquí. A ver, para crear un puntero usamos menos y el signo mayor. Menos el signo mayor y coloco la variable. Coloco la variable. Si la variable CS apunta hacia esa misma variable y le digo que deshabilite. Para deshabilitar, vamos a decirle aquí punto y le digo desactiva, disable. Desactiva certificaciones de seguridad. En este caso, quítale todos los permisos y también los permisos a cualquier otro tipo de usuario que quiera acceder a las rutas que nosotros vamos a presentar. No solamente son certificaciones, sino también algunos otros tipos de permisos, como por ejemplo accesos remotos, ¿no? También lo tengo aquí que deshabilitar. Puedo usar aquí una variable, cualquier variable, le voy a decir CO, una variable cualquiera, y apunto a la misma variable y le digo que también los deshabilite. Con estas dos líneas estoy logrando deshabilitar todos los permisos. Todos los permisos. Cuando le digo deshabilitar todos los permisos, que se deshabilite permisos con credenciales de seguridad, que desactive permisos de conexión remoto, en fin. Una vez que ya desactivé todos los permisos,
Posterior a ello, después de deshabilitar, le digo que cargue el administrador de autenticación. Vamos a cargar el administrador de autenticación. ¿Qué variable uso para el administrador de autenticación? La variable con la que nosotros hemos compilado el administrador de autenticación. Como era la variable AM, el administrador de autenticación, esa variable es la que estoy utilizando para hacer mención al administrador. Recuerden que el administrador de autenticación es el que te va a indicar si tu registro, que es el registro, perdón, que se está autenticando, está dentro del administrador de autenticación. Por ejemplo, vamos a suponer user02, contraseña del 1 al 6. ¿Se encuentra en tu administrador de autenticaciones? No figura, por lo tanto, no le doy permiso. El admin con la contraseña del 1 al 6 está en tu administrador de autenticación. Sí, sí figura. Entonces, dale permiso. Y aquí es donde ya viene la otra parte de los patch a los que yo le voy a dar autorización. Para poder tener acceso a esas rutas, entonces aquí es donde ya viene la parte de autorización. Llamamos en este caso, al administrador de autorización, perdón, administrador no, sino llamamos a lo que es las peticiones. La autorización a las peticiones. Cada usuario hace una petición usando el protocolo HTTP. Entonces, nosotros vamos a usar lo que es la autorización a las peticiones usadas por el protocolo HTTP. Voy a usar aquí el segundo porque necesito indicarle las rutas. Necesito indicarle las rutas. Entonces, marco el segundo. Aquí tienen dos autorizaciones de HTTP para las peticiones. El que voy a usar es el segundo. Muy bien. Entonces, cuando hay peticiones, aquí es donde yo le voy a decir cuáles son las rutas que pueden acceder. Voy a borrar este dato nulo. Voy a pulsar Enter. Y aquí es donde voy a programar. Aquí le voy a decir, voy a usar una variable que apunte a las tareas. Puede ser cualquier variable. Yo le estoy poniendo la variable T. Y aquí tengo que hacer mención a la ruta. ¿A qué ruta quiero otorgarle permiso cuando un usuario quiera consumir un recurso? Por ejemplo, nosotros tenemos en los controladores, hay varias rutas. Una de las rutas, por ejemplo, que yo tengo acá en la parte del controlador, tengo controlador de trabajador. En controlador de trabajador tengo esta ruta, ¿correcto? Tengo la ruta de trabajador, puedo hacer operaciones get, puedo hacer operación post. Entonces acá le voy a decir, ¿a quién le voy a dar permiso? Le voy a dar permiso para que el usuario pueda hacer consultas. Entonces le digo, vamos a habilitar los métodos get. A ver, vamos a buscar aquí método. ¿Qué método? Método de consulta, método get. Método get, ¿de qué ruta? ¿De qué ruta? Vamos a controlador trabajador y cojo esta ruta. Voy a copiar esta ruta y lo voy a pegar aquí. Entonces, estoy dando permiso para que los usuarios puedan realizar consultas. Pero ojo que cuando es get, pueden haber subrutas
¿cuáles serían las subrutas? Voy a ir al controlador. Yo tengo la ruta trabajador, pero por ejemplo hay búsquedas de trabajador por DNI y este DNI vendría a ser una subruta. Esto es una subruta. Acá tengo otra subruta. Tengo la subruta teléfono, tengo la subruta DNI y todos estos vienen a ser de tipo GET. Si yo le dejo trabajador, no voy a poder utilizar las subrutas. Para poder usar las subrutas, aquí yo tengo que añadir el signo de slice y dos asteriscos. Cuando yo coloco los dos asteriscos, ¿qué significa eso? Significa que le estoy dando permiso para que no solamente haga un get con la ruta de trabajador, sino que también puedan entrar a las subrutas de trabajador. ¿Y cuáles son las subrutas de trabajador? Las subrutas son DNI, la subruta es teléfono. Esas serían las subrutas. Las subrutas para proceder a hacer lecturas con la ruta de trabajador, ¿correcto? Entonces, al otorgarle la subruta de lectura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Autenticarlo. Lo tengo que autenticar para que solamente puedan acceder las personas que figuran en nuestra base de datos. En nuestra base de datos. Si es uno que no está figurando en la base de datos, entonces no se va a poder autenticar. A ver, vamos a colocarle aquí. Auténtica. No me está mostrando. A ver, colocamos. Le estamos indicando que lea la subruta de trabajador. Punto. Y vamos a llamar al proceso de autenticación. Este es el proceso de autenticación. Muy bien. Entonces, solamente van a consumir esta ruta aquellos usuarios que figuran en la tabla de operador. Si es un usuario que no figura en la tabla, no va a poder consumir la ruta de trabajador. Muy bien. ¿Qué más puedo decirle acá? Si quiero, por ejemplo, que registren a un trabajador, aquí yo le puedo decir también, voy a copiar esta línea y lo voy a copiar, lo voy a pegar más abajo. Le voy a decir ahora que también realicen procesos de tipo POST. Aquí le voy a decir, vamos a realizar proceso POST hacia trabajador, pero para el proceso POST solamente los que son administradores. O sea, que no permita añadir registro a cualquier otro usuario que no sea administrador. ¿Y cómo hago para decirles que solamente sean los administradores? Colocamos el rol. Para colocar el rol, usamos este método y le indico, entre comillas, el rol. Por ejemplo, si vamos a la base de datos, si vamos acá a la base de datos, tenemos administrador y tenemos operador. Yo quiero que el que está como administrador solamente pueda registrar. Solo el que tenga administrador. Si entro como operador, no voy a poder registrar. Va a estar restringido. Entonces, copio este rol, lo copio y lo coloco en esta parte. En esta parte lo pego. Entonces, aquí ya le estoy diciendo que los que solamente van a poder registrar un trabajador va a ser aquel que tenga el operador de administrador. Luego le digo, y cualquier otra petición que tenga un proceso de autenticación.
de autenticación. Solamente las personas que se autentican van a poder consumir los métodos que hemos establecido, tanto lo que es el método POST como el método de lectura, el método GET. Muy bien. Entonces ya establecí los procesos de las rutas al cual pueden acceder. Luego necesito crear una sesión. Para crear una sesión, llamo al administrador de sesiones. A ver, para poder seguir, indíquenme, vayan a tener clase. ¿Puedo continuar, jóvenes? A ver, me indican ustedes si puedo continuar para terminar esta clase que es configurar. Sí, A ver, profesor, descuide. No tenemos clase más adelante, así que todo bien. ya, perfecto. Entonces voy a continuar para que quede ya terminada esta clase de configuración. Ya quiero dejar terminada esta parte para no dejarlo inconcluso. Entonces, lo primero que hemos hecho es, a través del administrador de autenticación, cargar todos los registros de la tabla de operador. Si presentamos los datos de un operador que no figuran en esa tabla, no va a poder tener acceso a estas rutas que estamos indicando, ¿no? A lo que son las consultas de trabajador y a grabar un nuevo trabajador. ¿Quién está autorizado para grabar un trabajador? Es solamente los usuarios que tengan el rol de administrador. Si hay un usuario que no tiene ese rol, no va a poder grabar un nuevo trabajador. Muy bien, entonces, para poder acceder, hay una serie de peticiones y cada petición es una sesión. Entonces, lo que hago es definir una variable para trabajar la sesión. Puedo usar cualquier variable. Estoy usando aquí una variable que es SM. Y a través de esa variable le voy a decir, vamos a definir una sesión. Creamos una sesión. A ver, vamos a pulsar control barra espaciadora y le digo crea una sesión. Crea una sesión. La sesión que vas a crear, que sea una sesión de proceso estático de acuerdo a cómo va entrando cada usuario. O sea, cuando entra un primer usuario, crea una sesión. Cuando entra un segundo usuario, crea una sesión para esa operación. Van a haber varias sesiones de distintos usuarios. Y cuando ya termina la operación, tengo que cerrarlo. Entonces, creamos la sesión. Control barra espaciadora. Le digo crea la sesión. Y dale un acceso al usuario para que pueda realizar la operación. Y procedemos con la compilación. Aquí ya lo compilamos. Compilamos nuestro HTTP, ¿no? Después de compilar, cerramos la llave del método y luego ya cerramos la llave de la clase. Muy bien. Aquí me falta un punto y coma. Me faltó aquí, después del HTTP basic, ahí faltó un punto y coma. Muy bien. Control S y ya tenemos configurado solamente para poder acceder a esas rutas. Ya de aquí le podemos agregar más rutas. Ya ustedes le pueden agregar más rutas. Solamente he agregado lo que es consulta de trabajador y grabación de un trabajador. ¿Quién va a poder consultar? Los operadores y los administradores. ¿Quién va a poder solamente registrar? Solamente el que va a poder registrar va a ser el que tiene el perfil de administrador. Muy bien. A ver, le voy a pasar el código.
Se los voy a pasar aquí por el chat y luego ya ponemos en ejecución nuestra aplicación para ver cómo funciona. A ver, voy a copiar todo este código y se lo voy a compartir por el chat. Es el código de la clase configurar. Ahí se lo voy a compartir. A ver, un momento para pasar a la ventana del chat. Código de la clase configurar. Profesor, disculpe, esta clase también por favor, déjelo ahí guardada para poder verlo, porque algunos trabajamos mañana y como ya acabó la clase, voy a tener que ver la repetición. Sí, sí, no te preocupes. La clase está siendo grabada. ¿Sí? Igual dejo, así como he puesto el link anterior, ¿No? ahí también voy a dejar el link. ¿Correcto? Sí, profesor, ¿tomará lista para retirarme? Si ya has marcado, no hay problema. Si no has Ya, marcado, si es que no has marcado, deja tu apellido y nombre. no, sí marqué. Ya, profesor, Ya, gracias. Más bien, ya ¿para listo. cuándo vas a mandar las notas? Disculpe. Sí, las notas el día de mañana, a más tardar el sábado, a más tardar el sábado, ¿sí? Ya no puedo pasar más días porque nos dan un tiempo de tolerancia y el tiempo de tolerancia termina el sábado. Listo, profesor. ¿Ya? Ya, bueno, si Sí, puede también coordina el tema de las recuperaciones de clases, porque creo que debemos varios. sí, hay una clase que hay que recuperar. Sí, no se preocupen, ya luego lo coordinamos. Muy bien, Listo, profesor. ya, correcto. Muy bien, ahora sí vamos a poner en prueba a ver cómo funciona el código. Voy a ejecutar la aplicación, ya lo voy a ejecutar. A ver, voy a ejecutar la aplicación. Vamos a mirar por el lado de la consola. Dice, hay una condición, el depurador está mostrando, a ver, me está mostrando un error. Ah, ya. Lo que pasa que la dependencia, hay una dependencia que creo que la había dejado en comentario. Voy a ir a lo que es el proceso de tipo PON. ¿Se acuerdan que había una dependencia de seguridad que creo que había comentado? Por eso me está dando ese error. Le voy a quitar los comentarios. En el archivo PON, ah, no, están sin los comentarios. Era el security, ¿se acuerdan? Esta dependencia. Eh, Ya, esto era lo que había comentado, pero le quitamos el comentario, ¿no? Le anulamos los comentarios. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál es el problema. Dice el archivo, la clase configurar. Hay una dependencia. Ya, voy a actualizar. A ver, voy a actualizar. Botón derecho, repositorio de Maven, actualizar proyecto. Actualizar proyecto, aplicación res, aceptar. A ver, voy a actualizarlo. Voy a actualizarlo hasta que rectifique lo del archivo PON.
Vamos a cerrar esto de acá. Listo. Muy bien. Ahí ya lo volvió a compilar. Ya tienen que actualizar el archivo del PON. Acuérdense, botón derecho, Maven, y entran a la opción que dice actualizar proyecto. Actualizar proyecto. Listo. Voy a volver a ejecutarlo nuevamente. Botón derecho, ejecutar como Spring Boot app. Lo vuelvo a ejecutar nuevamente. Dice que hay un archivo, a ver, hasta que me genera problemas. En el archivo configurar.class está definiendo proceso circular en las referencias. A ver, voy a ir por el lado del Postman. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Le voy a decir, por ejemplo, en la base de datos tenemos, a ver, qué usuarios. Está admin del 1 al 6. A ver, le voy a decir aquí, admin del 1 al 6, ¿a qué ruta? Al localhost 8070, trabajador. Es decir, trabajador. Trabajador, enviar. Dice del 1 al 6, admin, trabajador. Trabajador. No me está autorizando. Vamos a ver por este lado. El configurar. Que le doy autorización al proceso get trabajador. Trabajador. El puerto era 8070. Ya está. Me está trayendo un error la clase configurar. Esta clase está que me muestra un error. Creo que fue la vez pasada cuando comencé a poner en comentarios. A ver, vamos a ver de todas maneras aquí. Acá creo que está el problema. Tenemos una clase donde el nombre era configurar. En esta clase configurar estamos definiendo lo que es la parte de autorización. Autorización a detalle usuario y autorización para... Ya está. Luego tenemos la variable auténtica, pero este configurar ya no va aquí. Esto ya no. Esto creo que se ha añadido. Esto no. Esto no. Eh, esta otra variable tampoco. No sé dónde salió. Esto no lo había agregado. Esta tarea sí. Eh, administrador de autenticación. Le había llamado autentica. Que maneje caso excepcional.
y luego que devuelva luego la otra tarea para el filtro de seguridad. Listo. Grabo los cambios, control S. Grabamos los cambios. Voy a detener el proceso. Y lo vuelvo a ejecutar. Ahora sí. Ahora ya se ejecutó. Han habido unas líneas, no sé en qué momento se habrán agregado. Creo que cuando les pasé, a ver, vamos a ver si al momento de pasarles el código ha ido con esas líneas. A ver, un momento, déjenme revisar. Importé la clase. Allá, ahí hay una línea private final que no va. A ver, voy a pasarles nuevamente el código ya, chicos, porque por ahí ha habido un error. No sé en qué momento se cargó esa línea. A ver, voy a compartirles nuevamente el código. Ahí está. Ya ese es el código. Ya, ya jóvenes, vuelvan a copiar y lo pegan. Hay una línea que aparece ahí que es private final, donde dice auténtica. Esa línea no va. ¿Correcto? Grabamos los cambios. Ahora ya ejecutó, ya se está ejecutando en el puerto 8070 y ahora hacemos la prueba. Digo trabajador, admin, la contraseña del 1 al 6, enviar y nos da los registros de los trabajadores. Muy bien. Si yo coloco una contraseña que no es, por ejemplo, le digo otra contraseña enviar, no me muestra a los trabajadores porque no es la contraseña. Si yo coloco la contraseña real, le digo enviar, ahí sí me devuelve el registro. ¿Correcto? Tengo el registro del trabajador. Lo puede hacer admin. ¿Quién más lo puede hacer? Lo puede hacer el user 01. A ver, vamos a decirle user 01. La contraseña era del 1 al 8, enviar y también devuelve. Si es un user 2, enviar no muestra. Solamente le da acceso a los usuarios que figuran en la tabla operador, a estos dos. Si yo coloco otro usuario, no le va a dar permiso. No le va a dar permiso. Ahora, esto es en el caso del get. Ahora, quiero agregar un nuevo trabajador. Veamos quién puede agregar un trabajador. Si es usuario, por ejemplo, aquí está como usuario y le digo, a ver, vamos a grabar en formato JSON. Vamos a grabar los datos de un nuevo trabajador. Colocamos los datos de un nuevo trabajador. Le quito el código porque el código se autogenera. Vamos a suponer que es el señor Mendoza. Mendoza Coveñas. Mendoza Coveñas. Acá le cambiamos Ernesto. Cambiamos el DNI. Cambiamos la dirección. Colocamos otro número de celular. Colocamos acá, vamos a quitarle el correo. Lo dejamos ahí sin correo. Y la fecha de registro. Hoy estamos 11. 13/11/2025. Muy bien. Miren, estos datos yo lo estoy enviando con el usuario, ¿con qué autorización? Con usuario 1. El usuario 1 puede agregar, a ver qué dicen. ¿Podría agregar como usuario? ¿El usuario qué rol tiene? Si nosotros miramos en la tabla, el usuario es operador. ¿Como operador puede agregar un trabajador? No. No se puede agregar. Si yo envío el registro, miren lo que va a pasar.
A ver, vamos a mirar acá. Bueno, acá dice Palomino Estrada, pero no es Palomino Estrada, ¿no? Este fue el del anterior, ¿no? El que hice la consulta anterior. Lo que vamos a hacer es un tipo post. Digo, un tipo post al localhost 8070 trabajador. En el body estoy enviando la estructura de un nuevo registro. Le digo envía. Como usuario no le da permiso. Aquí dice que no tiene acceso al trabajador. For bin indica que no hay acceso, no, ahí hay un error. No está permitido que como usuario, como rol de usuario, no puede agregar un operador. Pero miren, si coloco al admin, miren lo que va a pasar. Si yo digo admin del 1 al 6, admin del 1 al 6, y acá en el body coloco los datos de un nuevo trabajador. Tipo post, trabajador, que a quien estoy colocando al administrador del 1 al 6. ¿Correcto? Envío el registro y miren lo que va a pasar. Lo graba. Sí lo graba porque esta persona, el admin, tiene el rol de administrador. Este sí lo puede hacer porque sí tiene el rol de administrador. Y si vamos a la base de datos, ahí ya debe aparecer en trabajador el nuevo registro. Miren lo que pasó acá. Ya tenemos a Mendoza Coveñas, ¿correcto? No le coloqué correo, lo dejé en blanco. Y miren, acá está ya todos sus datos. ¿Quién lo agregó? Lo agregó solamente el que tiene el rol de administrador. El que tenía el rol de usuario no puede mandar. Ahí le va a salir que no está autorizado en el caso de usuario. Entonces, como ven, ya el código está funcionando. Ahora, ahí por el chat, recuerden que es el segundo, es el código válido, ¿ya? Porque el anterior no funcionaba. El segundo es el válido, el que les acabado de enviar, porque les envié anteriormente el otro código de la clase configurar. Aquí había un problema. Había un problema, se había añadido ahí una línea que no había, no sé qué pasó ahí, o de repente moví una combinación de tecla, pero había una línea que no tenía que ir. Igual ahí les vuelvo a pasar el código. Ya, ese es el código real de la clase configurar. Anteriormente les había mandado un código y acá en esta parte se había agregado una línea. Aquí había una línea que hacía mención al método autentica. Esa línea no va. Esta es la línea real ya, porque como les digo, la primera que les envié, aquí cuando yo les envié, el primero que le envié, tenía una línea que hacía mención a la auténtica, ¿no? Muy bien. A ver, ¿lograron agregar un registro nuevo, hacer consulta? Me indican, por favor, me pueden enviar ahí captura de pantalla por el chat. A ver, vamos a esperar un momento y vamos a ver quién lo pudo ejecutar. Ya, a ver, aquí ya tenemos a alguien que hizo la ejecución. Ya, este es proceso post con la autorización de administrador, ¿no? Muy bien. ¿Me pueden enviar de repente la copia de ahí del administrador? Correcto. Muy bien. El admin del 1 al 6. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora ya tienen ustedes un componente donde están usando autenticación básica. Autenticación básica, donde solamente pueden realizar las operaciones aquellos usuarios que solamente figuran en la base de datos.
Si es un usuario que no figura en la base de datos, no va a poder realizar la operación. Muy bien, acá por ejemplo tenemos otro ejemplo ahí. Usuario admin, la contraseña, envía el registro y procede con la grabación. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ya en la próxima sesión les voy a enseñar cómo grabar un operador, pero con la clave ya encriptada, la clave ya cifrado. Ya eso les voy a explicar en una próxima clase. Porque si ustedes ven acá, cuando abrimos la tabla de operador, se ven las contraseñas. Aquí a simple vista se ve la contraseña. En lugar de que se vea así la contraseña, que lo cifre por otra cadena, ¿no? De tal manera que cuando yo vaya a la base de datos aparezcan otros caracteres ahí. Ya eso lo vamos a ver en una próxima sesión, cómo cifrar esas contraseñas. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? A ver si me confirman, por favor. Muy bien, Ramos, Ramírez, Chávez. Muy bien, chicos, muy bien. Traten de todas las aplicaciones que vamos revisando, grábenlo en una carpeta, ¿no? Y ahí vayan grabando sus códigos, ¿no? Porque esto les va a servir a ustedes cuando tengan que ver aspectos que tienen que ver con la parte de seguridad, ¿no? Por ejemplo, desde la parte del front se puede programar para que aquellos usuarios que se identifican con un nombre de usuario y una contraseña puedan tener acceso a realizar algún tipo de operación. Pero ya eso se ve por el lado del front. Nosotros lo estamos trabajando por el lado del servidor, el lado del backend. Listo, vamos a dejarlo ahí. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, jóvenes. Buenas noches, profesor. Gracias. Listo, nos vemos, nos vemos. Aquellos que no han podido, por favor, marcar, indíquenme su apellido y nombre para poder hacer su validación. Solamente aquellos que no han podido marcar. Ya está Chumbi Mure, López Sandoval. Otro más que no haya podido marcar, me indica ahí sus apellidos y nombres. Listo, jóvenes, nos vemos. Que Dios los bendiga, nos vemos.